Yeah. En busca del Ikigai, en busca del Ikigai, yeah. Había una vez una joven llamada Kaguya que procedía de la luna y había rechazado la propuesta de matrimonio del emperador. Una noche de luna llena de agosto, una gran luz absorbió a Kaguya y la gente de la luna se la llevó de vuelta a su hogar. El emperador, aún enamorado, escribió una carta para la joven y mandó un ejército de hombres llevar sus palabras hasta la cima del monte Fuji, que significa sin muerte. Era el lugar más cercano a la luna conocido por los japoneses de la antigüedad. Cuando los soldados llegaron a la cima, quemaron la carta con la esperanza de que el humo llegara hasta la luna, y así las palabras del emperador pudieran ser leídas por Kaguya. Junto con la carta, también quemaron el elixir de la inmortalidad, ya que el emperador no deseaba vivir para siempre. La palabra Fuji significa sin muerte o inmortal. Con el tiempo, la pronunciación evolucionaría a Fuji, lleno de riqueza o soldado, en referencia a los heroicos soldados que subieron hasta la cima para llevar el mensaje hasta la luna. Desde entonces, se cree que cuando el monte Fuji entra en erupción, el humo transporta las palabras del emperador hasta nuestro satélite, para comunicarse con Kaguya, representando el amor y la eterna esperanza por convertir lo imposible en posible. Y para que lo imposible se vuelva posible, hay que salir de la zona de confort, o mejor dicho, ampliar la zona de confort. Se trata de conocer nuevos horizontes, porque nuestra vida está llena de montes que creemos prohibidos o que nos sentimos incapaces de ascender. Pero la niebla que nos ciega el camino suele estar en las gafas con las que lo miramos. Porque no te hunde lo que haces, te hunde lo que te cuentas. Y el psicólogo sueco Anders Ericsson, no el de los móviles, otro, decía que no cualquier tipo de práctica conduce al progreso. Para salir de esa zona de confort, para ampliar horizontes, para mejorar. Y divide la práctica en dos tipologías, siendo la primera la práctica ingenua, que es aquella que consiste en dedicar tiempo sin ningún tipo de criterio, que al final, por muchas horas que echemos, no vamos a conseguir el progreso deseado. Se me ocurre la típica persona que se mete en una carrera universitaria presionada por la sociedad, por el motivo que sea, sin gustarle, y al final, por muchas horas que dedique, por muchas horas luego de trabajo posterior, si no le gusta, no va a ser feliz y no se le va a dar lo suficientemente bien para las horas que echa. Y nuestro tiempo, como ya dije al principio, nuestro tiempo es nuestra vida. Así que no tiréis vuestra vida a la basura y siempre podemos elegir, porque nuestra libertad es la que decidamos tener. Y luego está la práctica con propósito, que es la que tiene un objetivo. Y hay como 3 consejos de Ericsson, en el que el primero sería concretar las metas, ¿vale? Saber cuál es nuestro camino para saber cuál es la dirección y pasos que tenemos que tomar. Esto le gustaría mucho a Yago del capítulo 6. Luego, estar totalmente concentrados, buscar ese hiperfoco del que nos hablaba Juanma en el capítulo 7. Y el último es pedir un feedback constante para comprobar que vamos por buen camino y si no, pues hacer las correcciones necesarias. Que esto me recuerda que nos contó Sara en el capítulo 4. Y nos habla de la práctica deliberada, porque, como decía Aristóteles, somos lo que hacemos repetidamente. Y se trata que con 1 hora de dedicación podremos tener una introducción básica a una materia. Con 10 horas ya tenemos una noción más amplia de los conceptos básicos. Con 100 horas podemos tener un nivel medio. Con 1000 horas ya conseguimos ser especialistas. Y con 10.000 horas llegamos a ser maestros. Entonces se trata de dedicar 10.000 horas de nuestra vida. Y esta búsqueda del Ikigai lo que intenta motivar es que si a nosotros nos gusta la pintura, no dediquemos media hora en los domingos, porque tardaremos mucho en llegar a esas 10.000 horas. Dediquémosle mejor un poquito más, un fin de semana entero. Y es que un fin de semana al mes, si es intensivo, puede ser mucho mejor
que media hora todos los días durante un mes. Porque al final salen más horas, más energía, más concentración y más dedicación. Que por eso existen cosas como el gashuku, que llaman en Japón, que es una concentración de muchas horas de intensidad, como un fin de semana intensivo, para conseguir un gran progreso en un muy poco tiempo. Y ya que os he comentado el gashuku, pues me gustaría comentaros 8 hábitos de Japón que nos pueden ayudar en esta búsqueda y consecución del Ikigai. El primero es el Kaizen. Se trata de mejorar un 1% cada día, hacer un pequeño esfuerzo que no nos suponga un gran sacrificio diario, pero si cada día o cada X tiempo nos proponemos esa pequeña mejora constante, terminaremos consiguiendo un gran progreso a largo plazo. Que vamos, volvemos a lo que nos decía Sara. El segundo es el Ikigai, que para mí es el primero, ya lo sabéis, pero el segundo te marca el Ikigai, que es encontrar tu propósito, tu porqué. El tercero es el Hara Hachibu, que es comer hasta el 80%. Yo recuerdo que cuando escuché esto por primera vez, yo pensé, coño, pero si como hasta el 80% me voy a quedar con hambre. Y que se trata de quedarse un poquito con hambre. Yo no sé si os decían vuestras madres o vuestras abuelas. Bueno, las abuelas no, porque son de meter 120% más que 80%. Pero yo sí que recuerdo, alguna vez he escuchado el consejo de que por la noche hay que quedarse con un poquito de hambre. Y es que está demostrado que entre que el estómago se sacia y manda la señal al cerebro, pasa unos 20 minutos. Por eso, no hay que llenarse hasta el 100%. Es que una vez que sintamos que hemos comido, que no tenemos la necesidad del hambre, parar. Buen consejo porque, aparte de evitar excesos, y que también es saludable, nos evita si no podemos echar esa ansiada siesta que está súper recomendada, pero no todos tenemos la opción de poder tomarla. Yo tengo demostrado conmigo mismo que si te llenas comiendo, al final tu cuerpo necesita descansar y te entra mucha más modorra que si no lo haces. Estás mucho más espapirado y despierto el resto del día. El cuarto hábito es el Shinrin-yoku. Yo perdón por mi pronunciación japonesa, pero bueno, es lo que hay. Y se trata de desconectar en la naturaleza. Resetear tu sistema nervioso entrando en la naturaleza. Esto se puede traducir básicamente en descansar del móvil. Yo siempre digo, un día a la semana no usar el móvil. Intentar desconectar de las tecnologías y de las pantallas. El quinto hábito es el wabi-sabi, que es la libertad de aceptar la imperfección. Es encontrar esa belleza en lo imperfecto. Es no tener esa ansiedad, como decía Mabel, de tengo que hacerlo perfecto. Esa exigencia, ¿no? Tanto de la sociedad que nos transmite hasta nuestro interior incluso. El sexto hábito es gaman, actúa sin drama, que básicamente es tomar acción y no quejarse. Cuando hay un problema, buscar una solución. Es tranquilizarse y centrarse en las soluciones. Yo recuerdo una vez que perdí mi documentación en un país extranjero. Tuve que ir a la embajada a pedir una fotocopia de mi documentación que ellos me sellaron y tal. Y estaba en Portugal. Y cuando fui, yo me acuerdo que le dije a la persona que es la que daba paso al avión, al abordaje. ¡Al abordaje! Y me acuerdo que le dije, mire, tengo un problema. Y me acordaré toda la vida que me respondió, aquí no buscamos problemas, aquí buscamos soluciones. Pues eso es el Ganma. El hábito 7 es un nombre más raro todavía, es Omoiyari. Eliminar el microcaos de la vida. No generar esos problemas. Para mí está muy relacionado con el sexto, pero eso es centrarnos en la solución. El sexto sería más proactividad y el séptimo más optimismo. El hábito 8 es el Kintsugi, que es reparar las grietas con oro. Es reparar mostrando los fallos. Básicamente es aceptar los errores y no esconderlos. Esto a mí me cuesta muchísimo. Yo me he dado cuenta que a los hombres nos cuesta muchísimo porque tenemos mucho ego. El ego, el tener la razón, no sé, yo creo que nos puede sobre todo a los hombres, pero bueno, en general es algo que todos debemos de cambiar. Y la conclusión a la que vienen estos hábitos es que la fuerza viene de no romperte. Es la resiliencia. Hay una frase que esto es para inversiones, pero yo creo que sirve para cualquier cosa. Que dicen que el mejor inversor no es el que entra en el mejor momento, sino el que no abandona, ¿no? Y esto puede ser un mensaje para la vida, porque al final la bolsa de valores, las acciones suben y bajan según situaciones geopolíticas, económicas, etcétera. Y claro, la gente que se acojona a lo mejor está perdiendo y dice, mira, lo saco ya por no perder más. Obviamente todo esto
Disclaimer, hay que hacerlo investigando bien, cada uno es responsable de sus decisiones y demás. Pero se trata de, no porque algo vaya mal, huir, sino aguantar el mal tiempo. Esto es como el matrimonio, en la salud y en la enfermedad, pues aguantar lo malo para dar paso a lo bueno sin agobios. Y ahora os voy a hacer un repaso de las 35 claves para vivir tu Ikigai, del libro El método Ikigai de Héctor García y Francesc Miralles, que yo me lo he sacado de la biblioteca pública, que no tenéis ni que gastaros el dinero en él. Pero mira, yo os lo resumo, el final, el epílogo del libro y esas 35 frases que resumen 296 páginas serían: si aspiras a mejorar el 10%, plantéate qué necesitas hacer para mejorar un 100%. Esto es el método Shinkansen, que se trata de aspirar muy alto para conseguir un gran progreso. Estas son cosas que se han ido comentando en los podcasts. Incluye en tu agenda cotidiana al menos un imposible. Practica la paciencia y la perseverancia en lo que te has propuesto. Dedica 21 días a implantar un nuevo hábito positivo. Pide feedback a personas de tu confianza sobre lo que estás haciendo. Busca un mentor que pueda guiarte en tu pasión. Imita y mejora lo que te gusta para tu propio proyecto. Identifica lo que no te gusta para descubrir por eliminación lo que te gusta. Este es un buen método para los que no sepáis por dónde tirar. Desarrolla cada semana una virtud que quieres potenciar. Comparte tu pasión con personas afines para aprender y mejorar juntos. Porque al que en buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Ya sabéis que somos la media de las 5 personas con las que nos rodeamos, así que es muy importante el círculo en el que nos movemos. Que al final sea gente optimista y proactiva. Que no te deprima, vamos. Sal de tu zona de confort y explora nuevos territorios. Prioriza lo importante por delante de lo urgente. Esta es la matriz de lo importante, lo urgente, no importante, no urgente, es clave esa. La ley del 80-20 también, que no la hemos hablado, pero que el 20% de cosas repercuten en el 80% de beneficios, muy importante. Aparta lo que no es ni esencial ni rentable en tu vida. Bautiza tu proyecto con un nombre que te mueva a la acción. Son muy importantes. Nombrar las cosas hace personalizarlas y cogerles cariño. Y que tengan identidad propia, ¿no? Y que cobren vida. Como una mascota. Recupera los valores y sueños de tu infancia. Evoca los grandes éxitos de tu vida para motivarte. Reconoce tus amigos de primer nivel y dedícales la atención que merecen. Une los puntos de tu pasado para entender tu presente. Establece un horario libre de pantallas y de vida virtual. Lleva la slow life a tus comidas y tiempo de ocio. Haz una sola cosa a la vez, sin dispersarte. Escribe algo personal al menos 5 minutos cada día. Iníciate en el arte del haiku para conocer tus emociones. Haiku son los poemas estos cortitos que comenzamos. Toma las decisiones cruciales que necesitas en este momento de tu existencia. Consulta con la almohada. Mira, esto es un consejo de mi abuela, no del libro, pero bueno. Aquí dice consulta con la almohada, las preguntas para las que aún no tienes respuesta. Fluye dibujando el círculo Enso. Resuelve un koan cada semana. Bueno, el círculo Enso, acordaros que es el círculo imperfecto en un solo trazo. El koan es una especie de adivinanza para fomentar el pensamiento lateral. Se escribe K-O-A-N, para el que quiera investigar, porque estudie un poquito. Ejercítate en la atención plena en tus actividades cotidianas. Déjate llevar por las serendipias y otras casualidades de tu vida. Esto viene a decir que si eres proactivo y buscas, al final encuentras. Quizás buscando una cosa encuentres otra, pero encuentras. Y encontrando el camino vamos llegando. Ya tú sabes, venga aquí arriba. Realiza un acto de bondad gratuita cada día. Abraza a menudo a tus seres queridos. Viaja sin destino de vez en cuando y déjate sorprender. Incorpora el Kaizen al desarrollo de tu Ikigai. Dirige la flecha de la mejora siempre a ti mismo. Uno se siente egoísta cuando piensa en sí mismo, pero antes hay que ayudarse a uno mismo para luego poder ayudar a los demás. Y aléjate de las fuentes de negatividad. Bueno, que sepáis que llevo haciendo números
creo que he llegado a las 100 horas de dedicación. O sea que se puede considerar que tiene un punto medio. Bueno. Uno de los consejos que dan el libro, y yo recomiendo, es hacer, por ejemplo, un voluntariado. Porque aparte de donando tu tiempo, hacer esa donación, esa entrega que termina repercutiendo en ti, te ayuda a explorar otras áreas, te hace salir fuera de la zona de confort y quizá la serendipia te ayude con el Ikigai. Puede que termines encontrando algo que ni siquiera sabías que buscabas o algo que buscabas pero cambiando totalmente el camino, ¿no? Y si no, siempre te puede hacer más feliz, porque hay muchas investigaciones que han demostrado que la gente más amable es más feliz. Y hay una correlación entre nuestro nivel de altruismo y nuestra satisfacción personal. Así que el tema del voluntariado es algo que yo quiero retomar, que puede ayudarme con el Ikigai, aparte del payaso de hospital, que a ver si mando mañana el currículum, que vaya tela que ya ni con ChatGPT también te digo. Pero bueno. También un consejo es buscar un tutor que nos ayude a dar un salto exponencial. Pues un tutor sería ideal. Si no, siempre podemos acudir a ese feedback que hemos comentado, ¿no? Luego también ahora está puesto muy de moda el estoicismo, ¿no? Y ser estoico es cultivar la virtud, la razón y la serenidad para alcanzar la felicidad. El libro Invicto, Logra más, sufre menos, de Marcos Vázquez. Y es que una persona estoica es alguien fuerte, sereno y ecuánime ante la adversidad. Fíjate tú, que mantiene la calma y el autocontrol ante las dificultades, centrándose en la virtud, la sabiduría, justicia, coraje y templanza. Y espérate. Y la verdad es que antes de seguir a lo concreto, quiero ir un poco por la parte abstracta, el mundo onírico. Porque no sé si conocéis los sueños lúcidos. Esto es algo que me comentó Santi, y también he leído en el libro del Ikigai, que al final el sueño es una mezcla entre la parte consciente e inconsciente, ¿no? A mí siempre me ha gustado pues, ese descubrimiento del subconsciente a través de los sueños, porque muchas veces los analizo. Yo es que sueño cosas muy raras y muy realistas, que de verdad son películas. Los Oscars que hubiera ganado yo si eso se hubiera producido, madre mía. Pues muchas veces son cosas tan raras o mezclas tan aleatorias que los analizo, siempre tienen que ver con algo, ¿no? La parte consciente conecta dos recuerdos y luego ya la parte inconsciente es la que, aquí mando yo, aquí manda mi polla. Y cosas así. Entonces, el sueño lúcido es cuando tú eres consciente. Vamos, esa mezcla de lo consciente y el subconsciente te ayuda pues, a aprender de ti. Muchas veces cosas que incluso nos ocultamos a nosotros mismos. Y el sueño lúcido es una herramienta muy importante, que hay al parecer varios tipos. Unos en los que tú eres solo observador, uno lo que como el actor principal, etc. Entonces, es cuando tú te das cuenta que estás en un sueño. Entonces puedes hacer lo que quieras, puedes hacer prácticamente magia, porque como un sueño todo es posible. Así que hay que llevar cuidados. Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El tema de los sueños lúcidos me dijo Santi hablando. Oye, pues, si consigues esto, pregúntate en ese sueño cuál es tu Ikigai. Porque a lo mejor tú mismo te lo resuelvas a ti mismo. Bueno, pues resulta que sueño, que estoy en mitad de la playa, de repente me doy cuenta que estoy soñando, podré volar, yo quiero volar. Y entonces empieza a volar, empieza a flotar. Poco una locura, era un vuelo así amateur. Y entonces digo, joder, quiero saber cuál es mi Ikigai. Pues lo prometo que yo gritando en el sueño, quiero saber cuál es mi Ikigai. Me siento un cañonazo detrás mía y es como un paquete que ha impactado contra mi espalda, cayó al suelo a la playa, me di la vuelta, abro el paquete, os podéis creer que eran unos calzoncillos. Y unos calzoncillos que son míos ya, vamos, que no eran ni nuevos. Y ahí súper rayado se lo cuento a Santi, el cabrón se empieza a reír. Y he tenido que buscar ChatGPT porque digo, ¿qué coño me estás contando los calzoncillos? Y al final hablaba que el Ikigai no hace falta buscarlo lejos ni es algo grandioso y inalcanzable, sino que es algo básico, algo cotidiano que pertenece a nuestra parte más íntima, como será el calzoncillo. Lo primero que nos ponemos en el día y lo último que nos quitamos. Así que prestar atención al mundo onírico. Y ahora me gustaría contaros una serie de ejercicios que habla tanto en el libro del método Ikigai como en el libro Encuentra tu Ikigai, que me parecen interesantes y son prácticos, porque al final estos consejos de autoayuda a mí, mira que estoy haciendo este podcast como de autoayuda, pero a mí los consejos de sí, tú puedes, lucha por tus sueños, sí, pero ¿cómo? Dame una guía, coño. Entonces, los ejercicios que más me han gustado, os los digo. En el libro Encuentra tu Ikigai habla de escuchar tu corazón. Eso puede parecer poco abstracto, pero de verdad dice, oye, tienes que meditar, tienes que aprender a estar en calma, en paz contigo mismo para escucharte, ¿no?
una especie como de trance, para no dejarte influenciar por los estímulos externos y centrarte en ti y estar en calma. No pensar en base a una emoción pasajera, sino a una realidad, un sentimiento de verdad. Entonces, cuando llegas a esa, es el punto de partida para todo, ¿vale? Meditar y estar tranquilo y relajado, sin tener que mirar el reloj, tener un tiempo indefinido. Entonces, pensar en los 3 libros, 3 obras de teatro y 3 películas que más te hayan gustado. Una vez que tengas esas 3, pensar en por qué. Oye, pues a mí me gustó mucho el libro de Homo Sapiens, por ejemplo, porque es conocimiento, te ayuda a entender la historia, el ser humano un poco. Hay un libro que se llama Historia absurda de España, que también es muy gracioso y habla como de la historia de España, pero desde un punto de vista humorístico. También me gustó mucho, ¿no? Oye, ¿por qué? Pues es historia, conocimiento y humor. Pues así lo vas enumerando, digamos, y luego tienes que buscar las relaciones entre ellas. Por ejemplo, pues entre Homo Sapiens y la historia absurda de España, pues está el conocimiento. Oye, pues si me gusta, por ejemplo, una película que me encanta a mí es la de Di que sí de Jim Carrey. Súper graciosa. Es una persona que tiene que decir a todo que sí, ¿no? Pues al final es la proactividad y el humor. Entonces el humor está relacionado también con el libro de Actores Absurdos de España. Entonces vas un poco relacionando y vas sacando como conclusiones. Y esas te pueden ayudar a buscar cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, me di cuenta que lo mío era el humor, ayudar, aprender, ¿no? Entonces, las conclusiones son, pues, hacer un voluntariado, estudiar algo nuevo, estudiar filosofía, que me gusta mucho, el conocimiento, pues, ampliar horizontes, salir de la zona de confort, etc. Luego, hacer una lista de 3 cosas buenas que has tenido hoy, que puedes decir del momento presente, del momento de la infancia, de cuando has sido adulto joven, época universitaria, ¿no? Por un lado, recordar 3 cosas buenas que te hayan pasado, que te hayan generado una emoción de satisfacción y orgullo. Lo mismo, argumentarla, el por qué y relacionarlas. Luego también 3 sueños que tuvieras en la época de infancia, de adulto joven y en el momento presente. Y saber cuáles has cumplido, cuáles no, si has cambiado, si siguen teniendo sentido, qué relación tienen, etc. Estas son cosas prácticas y de verdad que ayudan mucho y te ayudan a conocerte a ti mismo, por si no tenéis sueños lúcidos. Luego está el objetivo Shinkansen, que a mí me encantó. Que esto hablaban de Shinkansen es el tren bala japonés, que lo querían hacer para las Olimpiadas de Tokio de 1964, que era hacer más rápido el tren que conectaba Tokio con Osaka. Pidieron que pasara de 100 km por hora a 150 km por hora. El grupo de ingenieros encargado volvió al mes y dijeron que no, que a 150 no iban a ir, que propusieron ir a 300 km por hora. Entonces el objetivo Shinkansen es ponerte un objetivo que pueda parecer inalcanzable, porque al hacer ese cambio tan drástico, tienes que cambiar la metodología. Porque si tú quieres, por ejemplo, pasar un tren de 100 km por hora a 110, pues a lo mejor simplemente tienes que ponerle más potencia, más combustible, etc. Mejorar un poquito el motor. Pero si quieres pasarlo a 300 km por hora, tienes que cambiarlo todo. Pensar fuera de la caja, ¿no? En este caso, tuvieron que cambiar toda la infraestructura, todo el sistema de raíles, porque la propulsión era diferente. Entonces, se trata de que podamos hacer nosotros lo mismo, buscar algo que creamos que es imposible y pensar de verdad cómo podríamos hacerlo, porque para llevarlo a cabo tendríamos que cambiar las metodologías llevadas hasta ahora. Y esto que puede parecer muy bonito, y tú sí, todo lo que tú quieras. Estos recomiendan hacer una lista de todas esas cosas que pensabais que eran imposibles y al final lo habéis conseguido. Por ejemplo, pues yo de pequeño era muy tímido y en su momento digo, hostia, me voy a echar una novela en la vida y lo veía imposible, pues mira, ahora estoy casado. Toma ya, hostia. 10 años con la misma persona. Pues en algún momento de mi vida eso me parece imposible. Y ahora pues lo he conseguido. Yo recuerdo también la montaña de 7 colores en Perú. Que fui, dormí muy mal, dormí como 2-3 horas porque había que madrugar muchísimo. Es que se está totalmente fatigado. Una montaña con una pequeña pendiente que vas de 4.000 metros de altura a 5.000. Falta oxígeno, una altura tan alta. Lo estaba pasando muy mal, pero dije, venga, voy para adelante. Empieza a andar y demás, y ofrecían ir, a la gente que no podía, ofrecían ir en caballo, porque había pues gente muy mayor, o niños, familias que iban con niños, que cogían los caballos, y yo, por mi huevo que no cojo el caballo. Era una excursión organizada, y a mitad del día, la mitad del horario que teníamos destinado, se me acerca el guía, y me dice, oye, mira, Jesús, tú tranquilamente, descansa un poco, y ha pasado la mitad del tiempo, y no estamos ni a la mitad del camino. Así que esto está siendo muy duro, lo mejor es que vayas poco a poco, te vayas devolviendo porque a tal hora nos vamos en autobús de vuelta. Y digo, ¿qué?
hay un caballo esos para alquilar que me dice, no, se cogen al principio, ya no se cogen. Y me cago con la puta. Pensaba que ya había perdido la ida, de verdad. Así que dije, mira, yo he venido aquí a ver la montaña de 7 colores, que solo se ve al final del punto porque te pone como en perpendicular en un punto de vista concreto, y me dije a mí mismo, yo quiero, yo puedo, yo voy. Yo quiero ir a ver la montaña, puedo hacerlo y voy a hacerlo. Me estuve repitiendo todo el tiempo, ¿no sabéis la energía mental que me dio eso? O eso y que tomé coca, pero bueno, ahora otra historia. La energía mental que me dio eso. Y lo de la coca al final fue que me dio una especie de esencia de coca en las manos, porque estuve mascando coca, la hoja, y no sirvió para nada. Me tenía la boca seca y digo, ¿esto qué mierda es? Y al final me dio una especie de esencia de coca, me lo froté en las manos y era buenísimo, porque era frotar, dar una palmada, olías tus manos y como que te abría todas las fosas nasales. Eso fue una fucking locura y me encantó. Al final llegué al punto, tengo foto, me devolví y no fui el último. O sea que desde ese día dije yo, es que me parecía imposible. Y horas más tarde estaba disfrutando satisfecho de mi hazaña. ¿Por qué os cuento este rollo? Porque seguro que vosotros en vuestra vida tenéis algo que pensabais que era imposible y lo conseguisteis. Y eso es muy bueno, tener una lista para demostraros a vosotros mismos de lo que sois capaces. Luego también hablan de puntuar las áreas de las relaciones familiares, las relaciones con amigos, la pareja, la profesión, la economía, el mundo intelectual, la salud, etc. Entonces, puntuártelos del 0 al 10 y las que están más bajas, dedicarles más tiempo. Y las que están más altas, obviamente, mantenerlos, pero intentar buscar un poco un equilibrio. Luego el tema de pedir feedback, aunque ya lo he dicho varias veces, pero según Phil Daniels, tienes que hacerte 3 preguntas. ¿Qué deberías dejar de hacer? ¿Qué deberías seguir haciendo? ¿Y qué debería comenzar a hacer? Porque muchas veces la gente no te va a decir las cosas malas. Cuesta a veces decir, oye, es que tú lo has hecho mal. Pero si tú le haces esas 3 preguntas, consigues que te hagan una buena crítica sin generar la incomodidad de esa exposición a lo negativo. Luego está la ley de Pareto del 80-20. El 80% de lo que conseguimos depende del 20% de lo que hacemos. Centrarte en ese 20%, tratar de eliminar ese 80% que no genera tanto. Luego está el cono del aprendizaje de Edgar Dale, que está muy chulo, pero lo resumo con una frase que me decía mi madre. Si lo oigo, lo olvido. Si lo veo, lo sé. Si lo hago, lo aprendo. Quedaos con esta frase que tiene mucha amiga. Benjamin Franklin, aparte de inventor, también fue un filósofo y un gran pensador. Hizo una especie de diario de lista de las 13 virtudes de Benjamin Franklin, en las que él buscaba como la perfección de una persona a través de la honestidad, la bondad y todas las virtudes que él consideraba. Entonces, las virtudes eran templanza, silencio, orden, determinación, frugalidad, diligencia, sinceridad, justicia, moderación, limpieza, tranquilidad, castidad y humildad. Y cada semana se priorizaba una de estas virtudes y se dedicaba a ella, marcando los días en los que de verdad se había aplicado esa virtud. Y al final se hace una tabla buscando cuál le costaba más, cuál menos para reforzar. El Gashuku es un gran progreso en un corto periodo de tiempo. Esto, aparte, es una tradición en Japón que hacen a veces en las empresas. Te cogen un fin de semana entero, reservan una casa rural y se ponen de viernes a domingo prácticamente sin parar, con descansos para comer y dormir, a trabajar en un proyecto, una idea, etc. Entonces consiguen muchos resultados en poco tiempo, pero claro, solo paga la empresa, ¿eh? Eso es como la típica empresa que invita pizzas por las noches, cuando hay que hacer una entrega. Como los sprints que nos decía Sara, ¿no? De la metodología Agile, de repente dedicar mucho tiempo a una cosa muy concreta. Y ahora lo que me gustaría es hacer un repaso de todos los episodios que hemos tenido y las conclusiones que yo he ido sacando, ¿no? Porque el primer capítulo era introducción, un poco para conocernos, pero de ahí podemos extraer la proactividad, es decir, oye, mejor hecho que perfecto, que decíamos. Con Laura hablamos de centrarse en un área concreta que pueda abrazar varios ikigais y que mi ikigai podía estar en la parte de la comunicación, en ser un comunicador. Con Santi había que tratar de recordar esos sueños infantiles, esos hábitos que nos hacían felices y retomarlos. En mi caso era el de las manualidades y la artesanía. Sara nos comentó el tema de planificar las tareas a largo plazo en pequeñas tareas a corto plazo, ¿no? Dividir por etapas. Y descubrimos que yo tengo tentación a lo fácil. Nelson nos contó
que hay que amar con pasión cada situación. Entonces yo descubrí que no se trata de buscar el Ikigai, sino de amar el que tengo ahora mismo, ¿no? Amar la situación que yo tengo ahora mismo. Yago nos aconsejó hacer una revisión autocrítica, buscar qué queremos mejorar para buscar un camino o saber qué camino necesitamos para pedir ayuda a alguien que nos acompañe. Y con eso me di cuenta que mi felicidad podía repercutir en mi Ikigai. Conversando con Juanma, vimos que debemos estar preparados tanto mental como físicamente para poder tener un hiperfoco en lo que queremos. Una vez que tenemos un objetivo marcado, poner un hiperfoco en ello. Nos dio esos consejos. Yo vislumbré el poder dedicarme a mi salud física y mental para centrarme en lo que quiero sin pensar en el dinero. En esa terapia gratuita con Mabel, nos comentaba que hay que buscar nuestro niño interior para encontrar nuestra esencia y vibrar con ella. Yo me di cuenta que el propio camino puede ser la meta, así que hay que disfrutarlo y sentirse satisfecho por recorrerlo, ¿vale? El Ikigai al final es un recorrido que es como la vida, no tiene fin sino cuando lo dejamos de lado. Y al final, el Ikigai es una búsqueda constante. Y por eso quería compartir mis conclusiones con vosotros, hacer un estudio de un Ikigai, porque me he dado cuenta que con el tema de escuchando y editando los podcasts, el tema de qué necesita el mundo es el punto que más me cuesta, ¿no? El que veo más difícil de conseguir. Que lo que necesita el mundo es que demos lo mejor de nuestra parte. Que si somos felices, daremos más al mundo. Estaremos mejor con el resto de personas, haremos vibrar a nuestro entorno, sin necesidad de estar buscando la perfección, sin preocuparnos del futuro, sino aprovechando el presente, que es un regalo. Siendo conscientes del momento actual en el que vivimos. Hacerlo con pasión y disfrutando de la belleza de las imperfecciones, sin ansiarnos por la exigencia de la perfección. El tema de la profesión, que también es otra cosa que me preocupaba mucho, pues es que el tema económico es el que todos han coincidido en dejarlo para lo último. Porque la principal conclusión es que debes dedicarte a lo que amas. Y yo, pues amo el dinero. ¡Robas cartera! ¡Que no hay pasta para comer! Hombre, qué broma. Hay que amar lo que haces. Y el Ikigai es un descubrimiento a largo plazo. Pero también hay que trabajar en la profesión. Porque hay que ser consciente de la importancia del dinero en un mundo capitalista. No solo por lo que puedes obtener intercambiándolo, sino como método de valoración. Por desgracia, termina afectando nuestra autoestima, porque es como lo que valemos, ¿no? Ese dinero que nos pagan. Pero, como decía, es el tema económico el que todos han coincidido en dejarlo para lo último. Imagino que porque es lo único concreto, ¿no? Estamos hablando de reflexiones abstractas, entonces todo el mundo sabe, más o menos, tiene idea de cómo conseguir dinero. Hay gente que por desgracia le cuesta más, pues oye, pues puedo coger un trabajo que no me gusta y ganar dinero, pero ¿cómo consigo algo que me gusta, no? Entonces todos ansiamos en eso que es más complicado, es menos obvio. Entonces, al hablar de temas abstractos como la pasión, dedicación y globales como ayudar al mundo, pues el dinero queda como algo concreto, medible, que somos conscientes de cómo acceder a él y que cualquier trabajo puede reportar dinero, pero no cualquier trabajo responde al resto de exigencias. Entonces, en este caso, el ser maestro de ceremonias de boda, he descubierto que tiene más valor del que le daba, ¿no? Y yo, por ejemplo, es verdad que este mes he perdido 2 clientes, pero me han hecho mejorar al darme cuenta de que no tenía una presentación profesional. Ahora he conseguido hacer una presentación profesional y aparte he añadido más servicios complementarios, como el de, por ejemplo, ofrecer el ritual, ¿no? De, oye, hacer una lista de rituales, te ofrezco este, te lo puedo gestionar, yo te hago las compras de los suministros, etc. Pero al final he aprendido de esa derrota, ¿eh? y he podido mejorar. Y os lo cuento un poco como ejemplo real de crecimiento, que yo estando en Faro, viendo que esta era la única opción de fuente de ingresos, por lo menos de momento, que me gustaba, que cumplía con el Ikigai, haber tenido varias entrevistas, esas, bueno, he conseguido un cliente en este tiempo, pero he perdido 2. Entonces, al principio fue un bajón, pero lo que he hecho es reponerme y aprender de ello. Porque al final, aunque sigue chocando con nuestra parte más racional y quizás nuestro hábito de rentabilidad económica pensando en el futuro, ¿no? El tema del dinero, el futuro, la seguridad, pero olvidando que nuestro presente es un regalo. Y la rentabilidad de nuestros dones también son un regalo. Y debería ser un deber con nosotros mismos, nuestro compromiso en desarrollarlo. Luego, el amor es aparentemente lo más fácil, aquello a lo que amamos es aparentemente lo más fácil, pero a mí la verdad es que me genera cierta ansiedad,
porque es tener que elegir algo que amar, porque siento que es para toda la vida. Y yo el amor de mi vida lo encontré de forma fortuita e inesperada. Pero es algo que procuro cuidar y trabajar día a día. Lo chungo es mantenerse. Pero es que nuestra pasión va cambiando y adaptándose a la situación y necesidad vital de cada momento. Es por ello que yo lo que he aprendido con este podcast es que hay que amar el presente, lo que estoy haciendo ahora mismo. Porque todo en la vida tiene su parte mala y su parte buena. Y hay que aprovechar los dos. Lo negativo para aprender de ello y lo positivo para centrarnos en ello, para ser felices, para que sea nuestro camino de búsqueda dentro de nuestro Ikigai. Porque nuestro Ikigai es una montaña que escalar y un camino que recorrer. Y ya terminando con lo que se da bien, esto ya no hace falta, porque como ha llegado la inteligencia artificial, de hecho, la mayor parte de podcasts lo he hecho con inteligencia artificial, porque solo por 22,50 euros al mes, no hombre, broma. Para la gente que me conozca sabrá que soy un tío serio. Y para el que no me conozca, que sepa que esto es mentira. Y es que el humor sí que es la verdadera herramienta que he utilizado, que trato de usarla cada día en mi vida para vibrar, para desestresarme, para desenredar esa madeja de obstáculos mentales que nos impiden valorar nuestro potencial. Y lo que se da bien al final llega con esas horas de dedicación que hemos hablado. Amando algo, no sufriremos esas horas. Dedicarnos y aprender, y sobre todo mentalidad positiva. Yo he descubierto en trabajos que de repente, yo mi último trabajo entré en un campo que no conocía, y al final, con paciencia, con saliva, el elefante se la mete a la hormiga. No. Y al final tienes que aprender una serie de cosas, te guste o no, seas más o menos experto, tienes que adaptarte al sitio en el que estás. Y en ese periodo de adaptación es el que tienes que aprovechar para aprender. Si de verdad es algo que te gusta, no vas a sufrir dedicándole tiempo. Y se te va a terminar dando bien, antes o después. Y ya sabéis, como dijo Viktor Frankl, si no sabes cuál es tu misión en la vida, ya tienes una. Encontrarla. Es un poco lo que hablamos con Mabel. Y hay que alternar la proactividad con meditación. Y cuando hablo de descanso, no se trata de no hacer nada, sino dedicarse a actividades alternativas, como dijo San José María Escrivá, para evitar la pereza y buscar un equilibrio vital. Muchas veces nos arriesgamos a perder de vista nuestros verdaderos deseos y objetivos por cumplir las expectativas de los demás. Y me alegra comunicaros que dentro de 2 días voy a empezar un trabajo nuevo, que va a ser un nuevo reto en este camino que es la vida. Y la verdad es que me han prometido que voy a poder trabajar en una empresa que tiene varios departamentos en los que puedo ir moviéndome en caso de interesarme más unos que otros, pues dedicarme más a obra, a gestión, a diseño, coordinación. Entonces, creo que es perfecto para seguir haciendo mi propia búsqueda del trabajo ideal, en la que voy a dedicar toda mi pasión y todo mi amor para poder contribuir lo máximo posible, obviamente mejorando todo lo que pueda, para que se me dé lo suficientemente bien para que me aumenten el sueldo. No, pero no solo eso, sino para construir, para crear, tanto para mí como para los demás, y así poder conseguir mi Ikigai. Y os voy a dejar como una gran recomendación el podcast de uno de los autores del libro, el libro que me ha acompañado en este camino que he recorrido con vosotros, el libro del método Ikigai, que os he nombrado varias veces, que os he dejado algunas píldoras de él. Os voy a dejar un pequeño resumen de ese podcast en este audio y el enlace en la descripción. Que aunque no lo hayáis visto, en todos los capítulos he puesto una descripción con los enlaces que se han ido comentando, con enlaces de los entrevistados, que os recomiendo que os los reviséis si estáis interesados. Así que muchas gracias por escucharme, escucharos también a vosotros mismos y a vuestro alrededor, para que vibréis juntos y en armonía. Un abrazo y hasta siempre. Necesitamos un porqué para seguir en este mundo. Tu propósito en la vida no te vendrá a buscar al sofá. Pero sin riesgo no hay ganancia. Y lo que pasa es que no crees que las personas quieren resultados sin sacrificio. Tienes que estar dispuesto a perderlo todo si quieres conseguir algo muy grande. Siempre puedes volver a aquello que te hacía infeliz. Qué frase esta que ¿Te ha acabas de gustado decir, esta? El Ikigai es una intersección entre lo que tú quieres de la vida y lo que la vida quiere de ti. ¿Cuáles son las preguntas más incómodas que crees que una persona se tiene que hacer a uno mismo para empezar a hallar propósito? Si la realidad en la que tú vives es insuficiente, fabrica la realidad en la que tú querrías vivir. Se puede tener sentido de la vida aunque se sufra. Cuando te dan un ultimátum con un diagnóstico, Estoy pensando en personas con ELA, por ejemplo, personas con un cáncer terminal en estadio 4. ¿Cómo estas personas encuentran su Ikigai?
El mejor día para empezar a vivir una vida con sentido es hoy. En busca del Ikigai.